Hola amigos, que la paz de Dios esté siempre con tu familia. Soy José Moreno y es un gusto estar una clase semanal contigo en la palabra del Señor. En esta ocasión tenemos el estudio de Números capítulos 22 al 25. Tradicionalmente lleva el nombre de Balac, que es el nombre propio de un rey de la antigüedad. Ya lo estaremos viendo. Es importante que nosotros estemos cuidando a nuestra familia en todos los aspectos. De hecho, en cuestiones de salud es uno de los primeros renglones que nosotros tenemos que atender. Por cierto, de salud, me acuerdo que en una ocasión estaba una persona, pues estaba bastante enfermita, ¿verdad? Estaba muy enferma, acude al doctor y el doctor revisa sus análisis y con una cara de preocupación le dice, creo que le vamos a tener que hacer una placa. El paciente le dice, ¿una placa de tórax, doctor? Le dice, no, una placa de mármol. Bueno, obviamente el doctor no sabía cómo decírselo, pero de cualquier manera es importante que todos nosotros cuidemos nuestra salud. ¿Cómo estás cuidando tu salud? Tu salud física, tu salud mental, emocional, pero también tu salud espiritual. El día de hoy estaremos viendo estos capítulos y te quiero decir que es una historia que ocurre después de que el pueblo de Israel ha ganado dos victorias muy importantes. Todavía ellos se encuentran al este del río Jordán, todavía no entran a la tierra prometida. Es el último año de su peregrinaje, ya pasaron 40 años, pero han tenido unas victorias que obviamente no las habían tenido. Su fama corrió por el lugar y un rey, como te dije, Balac, un rey escuchó esta fama del pueblo de Israel y obviamente tuvo temor de que toda la nación de Israel pasara por su territorio, porque así iba a suceder. Ellos estaban pasando por el territorio y entonces él buscó la manera de ganarles. Sabía que no podía y buscó en el aspecto espiritual debilitarlos, ¿sale? Entonces, si la porción de la semana anterior te pareció un poquito extraña, ¿verdad? Con la vaca roja, una vaca roja, bueno, ¿qué te parece esta donde un burro habla? Y resulta de que tuvo más sabiduría este equino, este burrito, tuvo más sabiduría que aquel profeta que lo iba montando. Dice aquí en Números capítulo 22 del 1 al 20, narra la historia. Yo te voy a invitar a que tú lo leas ahí en tu casa, que abras tu Biblia y que veas cómo estaba Balac, hijo de Zippor. Estaba allí y observó que los hijos de Israel iban a pasar, pero eran muchos, acuérdate, era un pueblo que se estima en 600,000 varones, más de 600,000 varones, además cuenta mujeres, cuenta niños, cuenta ancianos, en fin, era una multitud. Obviamente esto supera al millón y medio de personas, imagínate en el desierto. Estas personas, este pueblo, que también a Balac le parecía bastante extraño, sin una ciudad, ¿verdad? Sin un entrenamiento militar, y aún así ellos tenían el abastecimiento siempre de los recursos y además lograban victorias contra ciudades establecidas, contra ejércitos establecidos, en fin, un pueblo que era cubierto por una nube. Y pues era muy interesante lo que ocurría con ese pueblo. Entonces Balac tuvo miedo de ellos y lo que hizo fue mandar emisarios suyos a un territorio lejano. Los mandó por un profeta, se le llama profeta allí, a un hombre de nombre Balaam. Yo sé que parecen nombres muy parecidos. Balac es el rey y Balaam es el profeta, ¿sí? Entonces, también en ocasiones me oirás decirle Bilam, que es en hebreo, en nuestras Biblias al español dice Balaam. ¿Quién era este Balaam? Necesitamos conocer un poquito más a este Balaam. Balaam fue una persona que, sin ser del pueblo de Dios, escuchaba al Dios de Israel, le servía y obviamente su fama había sido muy grande, había sido bastante grande y era una persona poderosa en palabra, tenía habilidades espirituales. Esta persona, ¿recuerdas tú al suegro de Moisés, Jetro?
Bueno, él tampoco era del pueblo de Israel y sin embargo era una persona hábil en las cuestiones espirituales. Es decir, personas que sabían que existía el mundo espiritual, no solamente el material, y también le dedicaban su tiempo, su trabajo, su esfuerzo a ese mundo. Y es muy importante que tú y yo no solamente nos dediquemos al mundo material. Sí, hay que trabajar, sí, hay que hacer un patrimonio, sí, hay que cuidar ese patrimonio, sí, hay muchas cosas que hacer en el mundo material, ¿verdad? También hay que cuidar, te digo, nuestra salud, nuestro cuerpo, nuestra familia, pero también en el mundo espiritual hay muchas cosas que se tienen que hacer, también hay que trabajar. Estos hombres como Yetro, como Bilam o Balaam, eran muy entendidos, y de hecho Balaam tenía la fama de ser una persona tan poderosa como el mismo Moisés. Así se le llegaba a conocer en Medio Oriente. Entonces ese rey Balac dijo, a lo mejor pensó, como dice el dicho aquel, para que la cuña priete debe de ser del mismo palo. Si quiero ganarle al pueblo de Israel dirigido por Moisés, bueno, pues tendré que tener a alguien de mi lado del tamaño y del calibre precisamente de Moisés, del calibre espiritual de Moisés. Entonces trajo a Balaam y primero envió por él con unos emisarios, y le dijeron que acudiera para maldecir a un pueblo que había salido de Egipto. Balaam les dijo, miren, yo no puedo hacer nada a menos de que el Señor Dios de Israel me lo diga. Y entonces quédense aquí, pasen aquí la noche y mañana yo les diré. Tal parece que a Balaam Dios le hablaba de noche, acostumbraba a hablar con Dios de noche. Y entonces en la noche le pregunta a Dios quiénes son estos hombres. Claro que Dios sí lo sabía. Balaam le responde a Dios, mira, son emisarios del rey Balac, del rey moabita, y quieren que yo maldiga a un pueblo que salió de Israel. Que salió de Egipto, ¿sí? A un pueblo que salió de Egipto. Entonces Dios le dice, no vayas con ellos ni maldigas a ese pueblo, porque es bendito. Y aquí tenemos una de las primeras cosas interesantes de la información que Balaam recibió. El pueblo de Israel es bendito. Y obviamente, si Dios ya lo bendijo, la pregunta obvia es, ¿quién podrá maldecirlo, verdad? Entonces al día siguiente Balaam se levanta y les dice a estos emisarios, no podré ir con ustedes, váyanse. Sin embargo, en esa palabra, no podré ir con ustedes, les dejaba ver un poquito que si las cosas cambiaban, tal vez él iría en otras condiciones. Digo, tal vez. Balac, el rey, lo pensó, y entonces en esta segunda ocasión le manda más emisarios, más distinguidos y obviamente con más dinero para contratar a este profeta y que pudiera maldecir al pueblo de Israel. Entonces llegaron y les dijo a estas personas, Balaam les dice, quédense aquí como a los primeros, quédense aquí y veré qué Dios me dice, qué más me dice Dios. Obviamente Balaam ya sabía la respuesta, no tenía por qué haber preguntado más. La respuesta era simple y sencillamente no, no se puede. ¿Por qué? Porque lo que Dios bendice no hay nada ni nadie, no hay absolutamente nada que pueda maldecirlo. Entonces al día en la noche, porque pues Dios hablaba con Balaam en la noche, le dice, mira, ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Entonces Balaam tal vez pensó que ahora sí tenía el permiso, ¿verdad?, de parte de Dios de ir, y si bien es cierto, no maldecir a Israel, ganarse ahí un dinero. Tenemos que tener mucho cuidado con las intenciones de nuestro corazón al momento de buscar una bendición, al momento de buscar dinero. ¿Sabías tú que hay personas que buscan la bendición a cambio de que a otros les vaya mal? Eso no viene de parte de Dios, obviamente. La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza con ello, dice la palabra del Señor. Es decir, cuando Dios bendice no hay nada malo, no hay un costo para nadie. Al contrario, cuando Dios bendice es algo que es bueno en gran manera y no hay absolutamente nadie dañado. Si tú has pensado o considerado que a una persona le puede ir bien y que
ese bien puede implicar el mal para otra persona, evidentemente eso no está procediendo de la mano del Señor. Habría que revisar. En 2 de Pedro capítulo 2 versículos 15 al 16, el apóstol Pedro enseña a los discípulos del Mesías del primer siglo, les enseña acerca de Balaam y les dice que Balaam es una persona que está manejándose en el error. Y en Apocalipsis capítulo 2 versículo 14 nos habla de que lo de Balaam ya es inclusive una doctrina. ¿En qué se equivocó Balaam? Bueno, se equivocó en primer lugar de ser amante del dinero. Es cierto que las cosas buenas, materiales me estoy refiriendo, las cosas buenas nos agradan a todo mundo, ¿verdad? ¿Qué te parece una buena comida? ¿Qué te parece una buena ropa? ¿Qué te parece un buen viaje que puedas hacer para disfrutar con tu familia? ¿Verdad que son bonitas las cosas buenas que puedes disfrutar en este mundo? Eso está muy bien y es muy importante que tú te esfuerces día a día por conseguir las mejores condiciones para ti y para los tuyos. Pero eso es muy distinto de ser amante del dinero, de creer que el dinero es la felicidad. El dinero no es la felicidad, está muy lejos de que esto llegue a ser una verdad. Por supuesto que no. Tampoco el dinero te da las condiciones de felicidad, de bienestar y de tranquilidad que tu alma necesita. Obviamente que no. Nunca confíes en el dinero. Siempre confía en el Señor. Pues siempre será mejor estar con Él, ¿verdad?, que tener todos los recursos que cualquier persona pudiera necesitar. No, por supuesto que no. Nuestra confianza, dice el Salmo 1, que bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en una silla de gente burlona se ha sentado, sino que en la Torá del Señor se deleita de día y de noche. Y luego empieza a hablar de prosperidad, dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que crece, que da su fruto a su tiempo y que su hoja no cae, y que todo lo que hace prospera. Eso es lo que ocurre cuando tú estás atento a la palabra del Señor, cuando tú estás creciendo en tu relación con el Señor, conociéndolo cada día más. Balaam era una persona que lo conocía, sin embargo tenía el problema del amor al dinero, ¿sí? La segunda cosa es que puso un tropiezo, sí, una tentación a los hijos de Israel, pero eso lo veremos en la próxima clase. Espero que no te la pierdas porque es muy importante como parte segunda de la protección para tu familia. El día de hoy nosotros tenemos que ser personas, ¿verdad?, que confiemos en el Señor. Y si bien es cierto que hay muchas cosas que podemos hacer en lo material, nuestra confianza finalmente está en el Señor. El día de ayer comenzó la vacunación en mi ciudad, en el estado, así le decimos aquí, o algunos otros lugares del mundo le dicen provincia. Bueno, aquí en el estado donde yo vivo, por primera vez el día de ayer vacunaron a todos los infantes, a todos los pequeñitos. Y se dieron cita muchísima gente, llegaron los papás con los niños para que estos últimos fueran vacunados y se acabaron las vacunas. La gente está haciendo su mayor esfuerzo por proteger en cualquier manera a su familia, pero recordemos que es Dios el que finalmente nos protege. Me llamó mucho la atención porque un día antes comenzó la vacunación también de niños allá en Israel, allá en Jerusalén. Claro, a ellos están vacunando desde los 6 meses de edad en adelante, mientras que aquí en mi país están vacunando desde los 6 años en adelante. Próximamente estará lista la vacunación para niños pequeños, pero a lo que voy es esto. En cualquier parte del mundo, todos queremos la protección para nuestros hijos. Y obviamente la protección de salud es una de las primeras que necesitamos hacer. Pero ¿qué te parece la protección espiritual? ¿Sabías tú que el pueblo de Israel no le hizo nada a Balaam? No le hizo nada a Balac. No les hizo nada. Ellos simplemente estaban caminando en el camino que Dios les dio. Y sin embargo, ya tenían, por así decirlo, enemigos gratis. Personas que querían su mal. Que esto que no te extrañe.
Si tú vas a ser una persona que cuida de tu familia, que cuidas tu alimentación, que cuidas tus pensamientos, cuidas tus emociones, pero también cuidas tu mundo espiritual, cuidas tu vida espiritual, creyendo en el Dios de Israel, leyendo su palabra y obedeciendo sus mandamientos, si tú eres una persona que verdaderamente buscas la protección de Dios, que no te extrañe que haya personas que sin que tú les hagas nada, no quieren tu bien. Sí, esto es algo muy cierto. Hay personas que piensan que pueden ir por la vida caminando y pensando que no, si yo no le hago mal a nadie, nadie me hará mal a mí. No, esto no es así. Lamentablemente esto no es así. Cuando venga nuestro bendito Señor y Salvador Yeshua HaMashiach y Él gobierne, seguramente las cosas serán diferentes, pero el día de hoy, aunque tú no busques el mal de otros, no faltará quien busque el mal tuyo, sobre todo si tú eres hijo del Rey, hijo del Dios Altísimo, hijo del Dios de Israel y buscas seguir su palabra, sí va a haber eso. Ahora, la gente se puede preguntar, bueno, ¿y dónde está la vacuna contra eso? ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Qué cosas necesitaría yo hacer? Este pasaje nos muestra cómo Balaam hizo en tres ocasiones, pidió al rey de Balac que se pusieran sacrificios. Pusieron siete altares en tres ocasiones y en cada altar pusieron un toro y un carnero. Y después de eso, lo que hacía Balaam era irse caminando lejos, esperando la voz del Señor, y cuando regresaba se suponía que iba a maldecir al pueblo de Dios, pero ocurrió algo muy interesante. En lugar de maldecirlos, ¿qué crees que ocurrió? Comenzó a decir bien para ellos y empezó a decirles cosas como que sus tiendas, es decir, su campamento era hermoso, también que la vida en ese campamento era bella, hermosa, e inclusive sería una dicha, un honor poder morir como ellos mueren. Imagínate, así de deseable es la vida del pueblo a quien Dios bendice. Obviamente al rey Balac le dijo, no te traje para bendecirlos, te estoy pagando para que los maldigas. Pues sí, rey, pero lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. Y yo espero que me hayas escuchado porque es la tercera vez que lo digo en esta clase. Lo que Dios bendijo, nadie lo puede maldecir. ¿Dios ha bendecido a tu familia? Mira, si tú has decidido seguir las enseñanzas de nuestro bendito Señor y Salvador Yeshua, aquí lo conocemos en México como Jesús de Nazaret. Si tú has decidido seguir sus enseñanzas, las bendiciones son múltiples. En primer lugar, tú tienes ya con eso una conexión con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. ¿Sí? En segundo lugar, tú tienes ahora, si lo has aceptado como tu Señor y Salvador, tú tienes vida eterna. Tercero, si eres parte, entonces por estas circunstancias eres parte del pueblo de Dios, tú gozas de las bendiciones y de la protección del Dios de Israel. Me llama mucho la atención que allá en Israel, en repetidas ocasiones, los terroristas han mandado misiles y ahí en Israel tienen un sistema de protección con unos contramisiles, y ese sistema le llaman el domo de hierro, porque cuando viene un misil y está próximo a atacar algún conjunto habitacional de gente totalmente normal, no se dedican a la milicia, son familias, papá, mamá, niños allí, y el misil viene a atacar esos conjuntos habitacionales, esos edificios. Se activan el sistema de protección y en el cielo son interceptados esos misiles y empiezan a prenderse, empiezan como si fueran luces de bengala o como si fueran juegos pirotécnicos, y lejos de ser un problema, realmente es una tranquilidad, es un espectáculo de paz ver cómo el Señor defiende a esa nación. Los niños duermen tranquilos, los niños juegan en la calle como lo hacíamos en países como México y en otros países en antaño. Los niños juegan tranquilos. ¿Por qué? Porque un ejército los protege. Bueno, es cierto que un buen ejército los protege, el ejército de Israel, pero sobre todo porque el Dios de Israel está ahí con ellos. De la misma manera,
Tu vida espiritual está protegida por el Señor Dios Todopoderoso. Te quiero decir esto, Números 24, 15 al 19 dice así: y tomó su parábola y dijo: Balaam, hijo de Beor, dijo del varón de ojos abiertos. Dijo el varón que oyó los dichos del Señor, y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero con los ojos abiertos. Aquí está próximo a decir en su cuarta ocasión Balaam, porque profirió 3 bendiciones, pero en la cuarta ocasión dijo algo maravilloso. Fíjate lo que dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Es decir, esta profecía de Balaam está hablando sobre el futuro, no sobre el momento en que estaban viviendo. Y dice así: saldrá estrella de Jacob. ¡Wow! Saldrá algo que brilla como una estrella, como un astro de luz. Saldrá alguien que es la estrella de Jacob. Y dice: y se levantará cetro de Israel. Alguien que rige, alguien que gobierna, alguien que es autoridad. No solamente es brillante, no solamente es espectacular, sino que alguien que gobierna. Dice: y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. ¡Wow! Esta estrella de Jacob, este personaje que gobierna como un excelente rey, es un militar ejemplar que vence sobre sus enemigos. ¿Sale? Y dice aquí: de Jacob saldrá el dominador y destruirá al que quedare de la ciudad. Hay muchas citas, te voy a mencionar, solamente no puedo leértelas todas, pero te voy a mencionar muchas citas, en realidad son 7, que mencionan a esa estrella. En Malaquías 4:2 dice que saldrá el sol de justicia. El sol es una estrella, ¿verdad? Ok, en Miqueas 5:2, en Mateo 2:2 dice, diciendo, ¿dónde está? Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Hubo personas sabias, muy sabias de Medio Oriente, que conocieron esa estrella de Jacob. Mateo 2:7, entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Ya estás viendo quién es esa estrella, o bueno, la estrella que ellos veían en el cielo estaba avisando que venía la verdadera estrella, la estrella de Jacob. Dice Mateo 2, 9 al 10, también lo puedes ver. Mateo 17, 2, aquí ya esa estrella ya nació, ya creció, ya está sirviendo al Dios Altísimo y está en un monte y él brilla como un sol. Mateo 17, 2. Apocalipsis 22, 16, vamos al final de los tiempos. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas a las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Qué es lo que vio el profeta Balaam cuando vio al pueblo de Israel? Él vio una estrella. ¿Qué es lo que vio? A Yeshua HaMashiach, al que protege, al que guarda a su pueblo. Por eso no lo pudo bendecir. Por eso es muy importante que Jesús esté en tu hogar, en tus pensamientos, en tus conversaciones en casa, en tus oraciones semana a semana, en tu estudio de la palabra, en el cual estamos siempre acompañándote. Mi nombre es José Moreno, que el Señor te bendiga. Comparte el video, ¿sí? Suscríbete, dale clic a la campanita. Que el Señor te proteja y nos vemos en la siguiente. Shalom, shalom.